El podcast, el fenómeno digital de más definiciones con el mayor alcance mundial. Desde tu amigo de la universidad hasta expresidentes de Estados Unidos, todos tienen o intentan tener un podcast, ya que todo el mundo tiene algo que decir en estos días. Sin embargo, ¿qué pasa cuando le pones una cámara a tu podcast y empiezas a transmitir la imagen en vivo? ¿Se convierte en algo diferente? En este microensayo vamos a explorar los componentes de un podcast en vivo, focalizado en la indómita tierra mejor conocida como Perú. A inicios del siglo XXI, un podcast era solamente un archivo de audio MP3 distribuido en internet, en lo que en esa época se llamaba feed RSS. Casi una década después, ya en la época de las redes sociales, la incursión de Spotify al mundo del podcast en octubre del 2018 le daría el alcance mundial del que goza hoy en día. Hasta el momento, un podcast no solo era solamente en audio, sino también que estaba pregrabado. A mediados del 2019 y tras la pandemia de 2020, el concepto del podcast obtendría un nuevo significado al realizar dos cambios esenciales: el paso del audio al video y el paso del archivo grabado a la transmisión en vivo. Esto nos deja con la clásica pregunta: ¿sigue siendo un podcast si está en video y en vivo? David García Marín nos propuso ya en el 2017 una alternativa de respuesta: el transcasting, la mezcla de transmedia y el podcasting. En sus propias palabras, los diferentes medios que usa el transcasting suponen extensiones del medio matriz, el podcasting, para corregir sus limitaciones y ofrecer nuevas posibilidades narrativas. Entre los elementos del transcasting que García Marín plantea, encontramos por supuesto un canal de YouTube, pero también derivados en el mundo offline, como libros, merchandising y podcasts presenciales. Entonces, podemos reconocer ahí el primer componente del podcast en vivo, la transmedia, pero también incluye, como bien explica Carlos Scolari, la participación del público. Parafraseando a Henry Jenkins, los usuarios cooperan activamente en el proceso de expansión transmedia, ya sea puntuando, compartiendo o comentando. Los consumidores de un podcast en vivo también deben ser parte, mientras que el podcaster se convierte en un mediador o moderador. Esto, por supuesto, va de la mano con el segundo componente de un podcast en vivo, la misma dinámica en vivo. Una de las características principales de las plataformas de video en vivo como YouTube o Twitch son los comentarios en vivo y la posibilidad de los consumidores de ser parte del contenido en el mismo momento en el que se está creando. Por un lado, Alexis Apablaza Campos explica que una de las características de la transmisión en vivo es la respuesta instantánea de la audiencia para el creador y relaciones simétricas con los espectadores, que pueden ser protagonistas del contenido mediante la copresentación y o las aportaciones económicas. En este caso, Apablaza Campos habla, por ejemplo, de los superchats de YouTube. Por otro lado, Francisco Avellán agrega que al emitir en directo el programa nos acercamos más a los orígenes de la radio, teniendo al oyente ahí a la vez que se produce el programa y en ciertos casos pudiendo interactuar con ellos. Sin embargo, la dinámica en vivo no se queda ahí. Cada momento no estructurado, cada respuesta no pensada o la solución en directo de algún error técnico también son elementos de la dinámica en vivo, y estos, al afectar a los podcasters, afectan también al contenido. Entonces, con estos dos componentes del podcast en vivo, volvemos a la pregunta: ¿sigue siendo un podcast? ¿Cuál sería el componente esencial de un podcast? ¿Qué lo hace diferente de cualquier otro video de YouTube? Si nos remontamos a los orígenes del podcast, veremos que es la voz humana la que persiste a lo largo de sus transformaciones. La comunicación oral, aquello que se dice, es lo que prima en un podcast incluso por encima de la imagen de video del mismo podcast. Es por esa característica esencial que en sus inicios el podcast se creía pariente directo de la radio. Es por esto que los podcasts tienen cabinas de sonido similares a la radio, incluso si están en video. La voz humana, por lo tanto, sería el siguiente componente del podcast en vivo. Esta recuperación de la oralidad cumple la tercera de las 4 leyes de los medios elaboradas póstumamente por Marshall McLuhan y su hijo Eric, en donde establecen que todo nuevo medio necesariamente recupera algo de su versión antigua. Sin embargo, según Scolari, Walter Ong ya había advertido este retorno a la oralidad en 1970, cuando mencionó que con el teléfono, la radio, la televisión y varias clases de cintas sonoras, la tecnología electrónica nos ha conducido a la era de la oralidad secundaria. Por esto, ya sea haciendo un monólogo, respondiendo a comentarios en vivo, conversando con el otro podcaster o incluso con un invitado, la voz humana prevalece en el podcast en vivo. Con esos tres componentes podemos analizar el caso peruano. Uno de los programas que se aventura a utilizar el podcasting en vivo es Ouke, programa conducido por Carlos Orozco en YouTube, en donde además de conversar con invitados de los espectáculos peruanos en un estudio de podcast, también interactúa con el superchat en vivo del público e incluso permite que el público mande audios para que el operador de control los reproduzca en vivo. Vale recordar que Carlos Orozco obtuvo este aprendizaje del popular y ya extinto Moloco Podcast, uno de los podcasts peruanos más resaltantes, que además de ser conducido junto a Hugo Lezama,
atravesó todas las etapas de la evolución de un podcast. Por su parte, Hugo Lezama, después del fin de Moloco, también optó por el podcast en vivo en solitario en su canal de YouTube Sin Esmero, así como en formato conversación junto a Porro que Ladra en su canal de YouTube Pitugos Marrones, donde comentan deportes y eventos de la coyuntura nacional. Sin embargo, no son los únicos. El canal de YouTube Nos Dicen Gamers, mejor conocido como NDG, era un podcast sobre cultura geek que también se aventuró a la transmisión en vivo. Junto a todos sus segmentos grabados, también está el segmento Habla Good, totalmente en vivo, que explota aún más la participación del público mediante el envío de audios. De sus conductores, el Pelado Gamer es quien más experiencia tiene haciendo podcast, ya que solía ser el conductor del también extinto Wilson Podcast, uno de los más longevos del Perú. Finalmente, tenemos el ejemplo de Ayer fue lunes. Compuesto de 3 comediantes peruanos, Héctor, Pechi y El Panda, Ayer fue lunes es un podcast que mezcla la comedia con las noticias, que también pasó por las etapas del podcasting y que tiene 2 segmentos en vivo: el noticiero de los martes, un segmento más guionizado, y Ladra el Pueblo, el segmento de los domingos donde el público decide qué sucede mediante audios y comentarios en el super chat. En conclusión, el podcast en vivo cuenta con 3 componentes principales que en orden de importancia serían la voz humana, la dinámica en vivo y la transmedia. Además, los podcasts peruanos en vivo tienden más al entretenimiento. Para terminar, a la pregunta de si sigue siendo un podcast aquel medio digital que está en video y en vivo, podemos elegir 2 respuestas. La primera es que un podcast es exclusivamente audio y aquello que se asemeje merece otro nombre, tal como planteó García Marín con el transcasting. Y la segunda, asumir que el concepto de podcast ha evolucionado y que ya no significa solamente audio, sino que incluye todas las etapas que hemos visto y no cambiaría de nombre para referirse a las mismas. Para efectos de esta conclusión, acá elegimos la segunda. ¿Y tú, te animarías a tener un podcast en vivo? ¿Cuáles son tus podcasts en vivo favoritos? Recuerda que la conversación continúa después de este video. Eso ha sido todo y ya nos vemos en el siguiente microensayo.